El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Retomamos la lectura del Evangelio de Lucas. De cuya mano estamos recorriendo este año litúrgico, y nos encontramos con un texto que en realidad son dos, porque tenemos un pedacito del prólogo del Evangelio de Lucas, en el cual Lucas expone la finalidad de su obra, la finalidad de su trabajo. Nosotros sabemos que Lucas compone el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y su idea es la de exponer ordenadamente cómo sucedieron las cosas, después de haberse informado muy bien con testigos fidedignos. Entonces, después de este comienzo en el que nos expone cuál es la finalidad de su obra, saltamos al capítulo 4. O sea, pasado el bautismo del Señor, Jesús va a la Galilea, va a su pueblo, va a Nazaret, donde se había criado, y el sábado, como de costumbre, entra a la sinagoga, le ofrecen hacer la lectura y él lee un pasaje del profeta Isaías que precisamente se refiere a él. Claro, los que lo escuchan no saben que se refiere a él, pero es un pasaje del profeta Isaías que se refiere a él. Y acá tenemos varios elementos sumamente interesantes. Para empezar, Jesús, como todo piadoso israelita de su época, va a la sinagoga el sábado. Nosotros sabemos que en Israel existía un único templo, que era el templo de Jerusalén. O sea que quienes vivían fuera de Jerusalén no tenían otra forma de rendirle culto a Dios, si no estaban en Jerusalén para ir al templo, que reunirse los sábados por la mañana en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era un
un lugar de convocatoria del pueblo fiel, donde se reunían para hacer oración, para leer la palabra de Dios, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Entonces, el culto que se rendía en la sinagoga era un culto centrado en la palabra de Dios. Leían la Torá, leían los profetas, escuchaban la enseñanza de algún rabino o de alguna persona notable, como en este caso, y se cantaban los salmos, se cantaban a veces otros cánticos, se pedía la bendición del Señor y luego cada uno volvía a su casa. Acá el Evangelio de Lucas nos pone a Jesús como un asiduo participante de estas celebraciones en la sinagoga. O sea que no es nada nuevo para los vecinos de Jesús, para los paisanos de Jesús, que Él lea la lectura y haga algún comentario. Lo novedoso está dado por dos cuestiones. La primera, que a Jesús lo precede una fama. Ya Jesús estaba en acción, ya estaba actuando, ya había empezado a enseñar y a predicar en otras sinagogas de la zona. Ya había empezado a realizar signos, prodigios, había realizado milagros. Y si en el Evangelio del domingo pasado, si en el Evangelio del domingo pasado lo veíamos a Jesús realizar el primer signo en Caná de Galilea, transformando el agua en vino y dándonos una perspectiva de lo que era su ministerio, o sea, traer la novedad de la salvación que viene de Dios. Ahora aquí, en este texto de Lucas, estamos asistiendo a la primera predicación oficial, entre comillas, de Jesús. Cuando Él se presenta a sus paisanos, se presenta no en cualquier sinagoga, se presenta en la sinagoga de Nazaret, donde lo conocían desde siempre, y donde este encuentro con sus paisanos generó no pocas controversias. ¿Por qué? ¿Quién es este que nos viene a decir que esta profecía se cumplió a él? ¿Quién es él? Y muchas veces se escandalizaban, se preocupaban, no entendían de qué se trataba. Un problema muy común, porque siempre nos cuesta ver la gracia de Dios que se hace presente en el hermano, sobre todo cuando es alguien que lo conocemos y lo conocemos bien. Ellos conocían a Jesús, conocían a su familia, Jesús se había criado ahí, lo conocían de chico. Entonces les costaba abrir su mente, abrir su corazón y comprender qué era lo que este personaje les estaba diciendo, les estaba trayendo. ¿Quién es este Jesús? Habla lindo, habla de manera, habla con autoridad, dice cosas nuevas, dice cosas interesantes, pero al final de cuentas, ¿quién es? ¿Y qué está haciendo aquí? Y les resultaba difícil comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenían la mente cerrada, tenían el corazón obnubilado. Ellos se habían hecho un esquema de cómo tenía que ser el Mesías y Jesús no entraba en ese esquema. Ellos querían que Jesús se adaptara al esquema que ellos habían preparado. Pero hay algo más. Jesús no lee toda la cita del profeta Isaías. El espíritu de la cita original del profeta Isaías dice: el Espíritu de Dios está sobre mí
me ha enviado a anunciar un año de gracia de parte del Señor. Bueno, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, proclamar un año de gracia para el Señor, o del Señor, mejor dicho. E inmediatamente después, el versículo siguiente dice, y anunciar el castigo a las naciones. Y Jesús lo omite, ese texto. No dice, él no habla del castigo de las naciones. Se quedó con el año de gracia del Señor. O sea, que el ministerio de Jesús, el anuncio de Jesús, no es el anuncio de un Dios que toma venganza y que aplica el castigo a las naciones. Recordemos que el pueblo de Israel en ese momento estaba sometido a la bota romana. Y tenía que pagar el impuesto a Roma. Y Roma era la que tomaba las decisiones. Ellos tenían muy poca autonomía. Acuérdense que cuando lo llevan a Jesús al Sanedrín, el Sanedrín dice que es reo de muerte, pero no lo puede ejecutar de acuerdo con las leyes judías. Tiene que llevarlo al gobernador romano, a Poncio Pilato, para que sea él el que dicte la pena de muerte, porque ellos no pueden. Entonces le inventan el cargo de sedición. Por más que la ley judía establecía que por blasfemia correspondía la pena de muerte, pero ellos no pueden aplicar la pena de muerte. Y como para los romanos la blasfemia no es un delito, lo acusan de sedición, para que Pilato tenga una razón para condenarlo a muerte. O sea, estaban muy limitados en muchas cosas. Y ellos estaban esperando un Mesías que viniera glorioso como un soldado de élite y que con un golpe de espada le cortara la cabeza a todos los romanos y restableciera el reinado de David. Y no era eso. Jesús les está diciendo, la cosa no va por ahí. Yo no vine para eso. Vine para anunciar un año de gracia de parte de Dios. Vine para anunciar y proclamar y manifestar la misericordia de Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es Padre, un Dios que nos llama a todos, pero que no le va a temblar la mano para castigar al infiel, para castigar a aquel que se aparta de la ley de Dios. Un Dios que llama a todos, también a los extranjeros, también a los que no pertenecen al pueblo de Israel. También a esos Dios los llama a formar parte del pueblo de Dios. Y eso también para los contemporáneos de Jesús era algo bastante complicado de entender, como ellos que son el pueblo elegido van a tener que anunciarle a los otros que Dios los quiere también a ellos. ¿Cómo es esto de que la salvación va a ser universal, de que la salvación es para todos? Y el pueblo se desconcierta. Busquemos no encerrar a Dios dentro de nuestro esquema, sino que dejémonos sorprender por Dios. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y dejémonos llevar por ese Dios que se nos revela, que se nos manifiesta, que se nos muestra como amor, que se nos muestra como un Dios de perdón y que nos está invitando en este año jubilar que hemos empezado en Navidad a vivir una nueva esperanza. Alabado sea Jesucristo.